es el equipo número 5 y nos toca hablar acerca de la epilepsia. Bien, la epilepsia es una enfermedad neurológica cerebral crónica, la cual trae una predisposición para poder presentar crisis repetitivas, es decir, 2 o más crisis. Bien, su origen proviene por la descarga excesiva paroxística de los impulsos nerviosos. Al estar hablando de la epilepsia, podemos tender a pensar que estas solamente pueden ser convulsiones, pero no siempre se presentan así. Existen estos tipos de crisis epilépticos, las cuales son crisis motoras, sensitivas, vegetativas, psíquicas. Y estas pueden presentarse con o sin el estado de conciencia. Es decir, que al momento de la crisis nosotros tengamos esa conciencia, estemos conscientes de lo que está pasando o simplemente perdamos la conciencia al momento de que se nos está pasando. Podemos encontrarnos con diferentes clasificaciones clínicas acerca de las crisis epilépticas, y estas son las focales y las generalizadas. Las focales, vaya como su nombre lo dice, es porque se enfocan en un lado concreto del cerebro, es decir, en un lóbulo o en un hemisferio. Y las generalizadas, estas son más fuertes, ya que afectan ambos hemisferios, y estas están acompañadas de 3 tipos, que son las convulsivas, las no convulsivas y las atónicas. Estas pueden ser simples o complejas. Las simples no hay afectación en la conciencia, y las complejas, estas sí nos afectan la conciencia. En las crisis epilépticas focales, los síntomas y signos pueden variar de acuerdo a la función de estas zonas que están siendo afectadas. De acuerdo a estas zonas que están siendo afectadas, van a ser los signos y síntomas, los cuales pueden ser signos vegetativos, signos sensitivos, visuales, auditivos, psíquicos con alucinaciones, automatismos. Estos son los cambios de expresión que tenemos, o tendemos como a chupar el dedo, hacer como cosas desde el nacimiento. Los síntomas y signos motores son sacudidas del cuerpo, como convulsiones, por así decirlo, de músculos, y dependen las neuronas que están siendo activadas en el momento de la crisis epiléptica. Es decir, estas, de acuerdo a la neurona que se está estimulando en la parte del cerebro, va a depender del signo, el síntoma que va a presentar el paciente. Es decir, que si esta neurona se encuentra en la parte frontal, pues puede tender, no sé, al raciocinio o en la parte del habla. Las crisis generalizadas convulsivas pueden presentar de varios síntomas. Uno de estos se llama miclonias epilépticas. Estas son las sacudidas breves musculares que se pueden presentar en el paciente y con duración de 20 a 120 minutos. La tónica es una concentración de todos los músculos del tronco y extremidades, que suele ser breve, pero esta tiende a ser un poquito más agresiva, ya que provoca la caída del paciente, y ya que el paciente está pues en el piso, puede presentar alguna lesión, ya sea por la caída o por la parte convulsiva. Bien, las crónicas son contracciones musculares violentas que suceden en todo el cuerpo. Y las más frecuentes que suelen presentar los pacientes con epilepsia son las tónica-clónica, que empiezan con una fase tónica que puede durar 30 segundos y se cae al suelo, y ya después el paciente sigue a una fase clónica, que es de sacudidas violentas, que estas comienzan siendo breves, como muy poco, y terminan siendo muy bruscas. Se puede sudar, babear, pueden sonrojarle las mejillas, puede tener incontinencia, puede presentar estos signos como el chupeteo del dedo, somnolencia. También después del ataque puede haber amnesia, que esto es cuando no se está en el estado de conciencia, entonces no se está consciente de lo que está pasando. Bien, en las crisis atónicas o amiotónicas,
atónicas, estas se presentan o se caracterizan principalmente por la pérdida postural del paciente total, que lo lleva hasta el piso. Y este ataque se llama drop attack epiléptico. También se puede perder el control postural, ya sea de la cabeza o de las rodillas. Bien, la crisis generalizada no convulsiva es un poco extraña, ya que esta se le presenta en el paciente cuando está en un estado activo, deja de ser activo y adquiere la postura de una mirada fija pero perdida, y puede durar así unos segundos, después vuelve a recuperar la conciencia. Estas pueden presentarse varias veces al día y se desencadenan por la hiperventilación. El estado del mal epiléptico o crisis continua son crisis que duran más de 30 minutos y son muy repetitivas unas entre otras, tanto que no le da permiso al paciente de recuperarse de una crisis cuando le está llegando otra. Se distinguen por dos, que es convulsivo y no convulsivo. Dentro de la prevalencia e incidencia, encontramos que la epilepsia es una de las entidades neurológicas más frecuentes. De hecho, en la mayoría de los casos, estas se inician en la infancia. El 50% de las crisis aparecen antes de los 10 años de edad, el 44% antes de los 5 años, el 30% se desarrolla entre los 10 y los 29 años. Pero se preguntarán, ¿cuándo ocurre la epilepsia? Bueno, esta ocurre cuando los cambios en el tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable, dando como resultado que el cerebro envíe señales anormales, lo cual ocasionan convulsiones repetitivas o impredecibles. Sin embargo, me gustaría resaltar que una sola convulsión que no vuelve a suceder no es epilepsia. Bueno, la epilepsia puede deberse a un trastorno de salud o también a una lesión que afecte el cerebro, o la causa puede ser desconocida, es decir, idiopática, pero las causas más comunes de epilepsia incluyen un accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, demencia como el mal de Alzheimer, lesión cerebral traumática, infecciones como absceso central, meningitis, encefalitis y VIH-Sida. Problemas cerebrales presentes al nacer como una anomalía cerebral congénita, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos presentes al nacer como fenilcetonuria, tumor cerebral, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, alguna otra enfermedad que daña o destruye el tejido cerebral o algún trastorno epiléptico congénito, es decir, epilepsia hereditaria. Para hacer un buen diagnóstico es importante conocer la historia clínica, y para esto hay que indagar sobre los antecedentes familiares epilépticos o enfermedades neurológicas, así como también conocer los antecedentes personales, es decir, como el curso del embarazo, el parto, el desarrollo psicomotor, si el paciente tiene alguna enfermedad, alergia o traumatismo. Así como también es muy importante que el paciente nos dé una descripción minuciosa y detallada del episodio. En esta nos tiene que redactar los posibles factores precipitales, es decir, si hubo fiebre, infecciones o traumatismos que generará la crisis epiléptica, así como también los síntomas previos al inicio de la crisis, el cómo inició la crisis, el nivel de conciencia que él tenía durante la crisis o la reactividad de estímulos externos, la duración, los síntomas o los signos asociados. Para esto también es muy importante realizar un electroencefalograma, ya que este es una exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, vigilia o sueño. También es importante realizar pruebas de neuroimagen, ya que estas se utilizan para comprobar la existencia de lesiones cerebrales que pudieran causar la epilepsia.
Dentro de esto nos encontramos con lo que es una tomografía craneal o una resonancia magnética craneal. Hacer todo esto nos ayuda a hacer un buen diagnóstico y a deducir qué tipo de crisis epiléptica sufre el paciente y con ello qué tratamiento debe de recibir. Bueno, para el tratamiento la primera medida a adaptar es evitar dormir poco, alcohol o a las luces brillantes o parpadeantes y llevar un ritmo de vida ordenado. El tratamiento farmacológico principalmente suele necesitarse medicación diaria con fármacos anticonvulsivos. Estos deben adaptarse al tipo de epilepsia y a las características del paciente. El objetivo de este tratamiento es evitar que las descargas eléctricas paroxísticas se vayan propagando desde el foco epiléptico hasta el resto del cerebro y así intentamos evitar la crisis. Esto lo queremos lograr con el fármaco. Normalmente con un solo fármaco y con el mínimo número de efectos adversos posibles, por supuesto, también se recomienda evitar los precipitantes típicos como pueden ser el consumo de alcohol o la privación del sueño, como se los mencioné en un principio. Estos controlan el 60% de los casos o más, incluso no se requiere un control muy especial por parte del neurólogo. Bueno, hay un porcentaje que necesitarán ajustes en la monoterapia e incluso algunos que necesitarán varios fármacos. Después tenemos otro tratamiento no farmacológico como por ejemplo la estimulación del nervio vago. O se han ensayado también las dietas cetogénicas en las que se sustituyen. Esto aparece al sustituir los hidratos de carbono por grasa en la dieta, pues es la fuente de energía que pasará a ser los cuerpos cetónicos que se metabolizarán a partir de los lípidos. Aunque no lo sabe muy bien el mecanismo de acción, luego hay un pequeño porcentaje. Estos casos en los que el tratamiento necesita ser quirúrgico para extirpar el foco epiléptico. Entonces, si nos concentramos en el tratamiento farmacológico, fármacos antilépticos, algunos fármacos es la carbamazepina, la fenitoína, etc. Entonces vamos a hablar sobre el tratamiento quirúrgico. Bueno, algunos pacientes no logran remitir sus crisis epilépticas a través de tratamientos farmacológicos, por lo que los neurólogos deciden recurrir a intervenciones quirúrgicas. Después de probar varios antilépticos, es posible que el médico le recomiende una operación. Con la cirugía se pretende encontrar o eliminar la zona del cerebro donde se origina la crisis, causando el menor daño cerebral posible. Habitualmente solo se opera una epilepsia cuando se han provocado varios antilépticos en dosis correctas. Las crisis son focales y se originan en una parte del cerebro que se puede localizar y extirpar. La parte del cerebro que provoca la crisis no controla funciones importantes como la memoria, el lenguaje o la vista. También la epilepsia se manifiesta como crisis grave, a menudo como caída que puede provocar más lesiones cerebrales. Algunas intervenciones quirúrgicas en la epilepsia es la lobectomía, que esta se extirpa un pequeño fragmento de cerebro que es el causante de la crisis. 2. La sección del cuerpo calloso. Se corta la unión que conecta dos hemisferios. Se suele realizar en niños en los que la crisis comienza en una mitad del cerebro y se extiende en la otra. Se realiza en el caso de crisis epilépticas tónicas, anatónicas o mioclónicas que provocan caídas. La dieta cetógena.
La finalidad de esta dieta es tomar alimentos que pueden ayudar a controlar la crisis. Se suele utilizar algunos casos como durante la infancia y consiste en algún plan de comidas que provoque un cambio químico en el cuerpo. La alimentación se basa en un alto nivel de grasas, escasas proteínas y prácticamente nada de hidratos de carbono. La finalidad de esta dieta no es controlar el peso, sino suministrar alimentos que pueden ayudar a controlar la crisis. Consiste en un plan de alimentación que provoca un cambio químico en el cuerpo. Este cambio ayuda a reducir los ataques epilépticos en los niños. En la dieta cetógena se incluyen alimentos que son muy ricos en grasa, como por ejemplo el queso, bajos en carbohidratos, muy bajos en proteínas y comer mínimas cantidades de carne o pescado, más bajos en calorías. También la dieta cetógena se utiliza generalmente en niños cuando ya se han probado medicamentos sin beneficio. Esta controla o reduce la crisis en 2 de cada 3 niños. La dieta debe cumplirse rigurosamente. Tiene que ser hecha por un dietista y el paciente controlado periódicamente. Y también les voy a hablar un poco más lo que es la estimulación del nervio vago que se los mencioné anteriormente. Este tratamiento se emplea en casos de crisis focales que no se pueden controlar como medicación y de donde no existe ninguna lesión cerebral. Este consiste en el envío de información al cerebro a través de leves pulsaciones eléctricas emitidas de forma regular. Estas normalmente el paciente debe continuar tomando su medicación. Se puede tratar de personas de mayores de 12 años. El estimulador del nervio vago se coloca mediante una operación. El electrodo que estimula el nervio se coloca bajo de la piel del cuello y el generador de reimpulsos eléctricos debajo de la piel de la región pectoral izquierda. El cable que une el generador con el electrodo del cuello va por el túnel debajo de la piel y también ayuda a reducir crisis entre un 20 y 40% aproximadamente. Bueno, entonces para tener un buen tratamiento también hay que tomar la medicación según indique el médico, hacer actividad física, tener una dieta balanceada, dormir bien, no ingerir alcohol y no consumir drogas como marihuana, cocaína, hashish, etc. A continuación, les presentamos nuestro caso clínico. Se trata de un paciente de 45 años que consulta en el centro de salud por sufrir 2 episodios seguidos de crisis epiléptica tónico-clónica de menos de 1 minuto de evolución, con revolución ocular y sin relajación de esfínteres, presenciada por su familiar con posterior periodo postcrítico breve. Esta persona fue valorado el día anterior en urgencias del hospital por neurología tras haber padecido en el día 5 episodios de idénticas características. Fue dado de alta con aumento de la medición y cita preferente en neurología. Durante la atención en el centro de salud, sufre 3 episodios más de iguales características, quedando el paciente tranquilo tras la medicación. Durante el traslado al hospital más cercano, el paciente comienza con un cuadro de heteroagresividad y agitación, necesitando sujeción mecánica y medicación sedante durante dicho traslado. A su llegada al hospital, el paciente es trasladado a críticos iniciando medicación intravenosa y sujeción mecánica tras continuar con el estado de agitación a pesar del tratamiento pautado a grandes dosis. Tras ser valorado por el neurólogo de guardia, se decide ingreso en planta y se procede al estudio. Según su esposa, es buen cumplidor terapéutico.
No consume alcohol ni drogas y no ha habido cambio reciente de medicación, aunque el día previo al inicio de la crisis el paciente comenzó trabajos de fumigación con sustancias volátiles y con trastornos en el sueño junto con cefalea. El paciente de antecedentes personales presenta no alergias medicamentosas, epilepsia diagnosticada en 1994 secundaria a lesión frontal por accidente de tráfico en tratamiento con ácido valproico. Fumador de 2 paquetes al día, ex bebedor desde hace más de 10 años. Actualmente él tiene un tratamiento habitual que se basa en ácido valproico y levetiracetam. Por consiguiente, se le realiza una serie de estudios, comenzando con la exploración física. Se observa el eupneico en reposo. El tono cardíaco es rítmico y sin soplos. Se observa en el abdomen un aspecto globuloso, blando, no doloroso a la palpitación. Murphy y Blueprint negativos, no se palpan masas ni megalias. En el ámbito neurológico, es muy difícil por la situación clínica que tiene el paciente. No presenta estatus, identificación bajo los efectos de la medicación. Posteriormente, se le complementan los estudios con una exploración analítica, donde por resultado da el resto de bioquímica y coagulación dentro de la normalidad. También se le aplica un electrocardiograma normal, unos rayos X del tórax, donde da por resultado la silueta cardiovascular dentro de límites normales, perinquemia pulmonar sin alteraciones. También se le realiza un electroencefalograma, donde da por resultado no estatus, no praxoxismos, así como también una tomografía computarizada craneal, donde da por resultado no imágenes de sangrado intra ni extraaxial, lesión hipodensa de aspecto residual frontal derecha que retrae el asta frontal y bilateral y el parenquima cerebral adyacente. Sistema ventricular cerrado en línea media, estudio similar al previo. Finalmente, se ejerce el diagnóstico, que da por resultado epilepsia sintomática refractaria. En base a esto, se le actualiza su tratamiento, que contiene levetiracetam, ácido valproico y ribotril. Se pronostica que el paciente permanece ingresado durante 5 días en el servicio de neurología con ajuste de tratamiento. Durante dicho ingreso permanece sin crisis ni otra focalidad neurológica y se le da una cita